contacto con Rafael Arauz, asesor de la subsecretaria de Salud Pública e investigador de la UDD, para hablar justamente de esta investigación. El potente resultado de la tercera dosis, efectividad para evitar contagios, llega hasta un 93%. Saludamos a Rafael, gracias por acompañarnos y que nos comentes esta excelente noticia. Bienvenido. Hola, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Ahí resumen muy bien en esa tabla los resultados. La verdad es que el comportamiento que hemos visto de cualquiera de las dosis que se han usado como refuerzo, cualquiera de las 3 vacunas, son súper positivos, y la verdad es que nos dan un espaldarazo, ¿cierto?, positivo para poder seguir avanzando con la vacunación. Tenemos el desglose, por ejemplo, dice de la vacuna AstraZeneca aumentó la protección contra las infecciones del 56% al 93%. Son algunos datos que se desprenden que tú nos puedes ir comentando, porque en un comienzo había duda sobre la efectividad de la comparación de una vacuna AstraZeneca o Sinovac en comparación a una Pfizer, pero con la tercera dosis esto parece que queda nada, ¿o no? ¿O baja mucho el porcentaje? Sí, bueno, la verdad es que la vacuna de AstraZeneca es una vacuna súper buena, la han usado mucho en Europa con muy buenos resultados, y acá, bueno, estamos observando un poco lo mismo, tanto en el grupo que se vacunó como esquema primario con AstraZeneca, como el grupo que está recibiendo la tercera dosis, y eso, es súper importante, y ver cómo eso afectó positivamente al grupo más complejo, que es el grupo de mayores de edad. Es súper bueno, y en el fondo también un poco refleja lo potente que es esa vacuna. Rafael, preguntarte además también, saludarte, ¿cuánto dura esta tercera dosis? No lo sabemos, somos de los pocos que estamos poniendo tercera dosis, así que vamos a ir viendo en el tiempo, pero extrapolando un poco lo que observamos en los estudios que muestran cómo se comporta a nivel de anticuerpos las terceras dosis, pensamos que el periodo que estemos sin necesidad de un nuevo esquema de vacunación va a ser más largo, o sea, no menos de 6 meses. Yo esperaría que ya mayo, junio del próximo año estemos pensando en la vacunación anual más que en un nuevo refuerzo. Rafael, a diferencia de otros estudios que se habían presentado también, aquí hay un porcentaje importante que establece que las vacunas evitan el contagio ya del virus. Antes hablábamos de la caída en un estado grave producto del COVID-19. Aquí ya se habla de evitar claramente el contagio. Y estos porcentajes, estamos hablando, por ejemplo, de la variable Delta, tan contagiosa y tan predominante hoy día en nuestro país. Yo creo que acá el concepto es que estas vacunas funcionan, como lo hemos visto, independiente de lo que esté circulando al día de hoy, porque no podemos con certeza decir funciona más o menos para cada una de las variantes que están circulando. Ahora, como muy bien dice, al día de hoy Delta predomina, por lo tanto, si estos resultados se calcularon ahora, uno puede asumir, ¿cierto?, que las vacunas tienen un buen efecto sobre también variante Delta, y es lo que más o menos se ha visto, y aparentemente lo que importa para poder tener una respuesta robusta contra las distintas variantes, tener un nivel alto de anticuerpos, más que tener anticuerpos muy específicos contra cada variante. Por lo tanto, esto también un poco va en la misma dirección, y apoya el hecho de estar vacunados para poder evitar la aparición y la diseminación de nuevas variantes. Estaba leyendo en el artículo y dice que ha sido tremendamente importante para los mayores de 80 años esta dosis de refuerzo. Cuéntenos, por favor, Rafael. Claro, o sea, nosotros partimos vacunando por edad. Esa fue la priorización, fue partiendo del grupo de personas que se había vacunado primero, que eran los mayores de edad. Y siempre, bueno, los resultados que uno ve con cualquier vacuna que se use en un grupo de gente mayor, uno tiende a pensar que puede ser menor que el que se ve en la población general. Por lo tanto, ver que la gente con AstraZeneca y con CoronaVac, que son las vacunas que se usaron en los mayores de 60, 70 años, tienen efectos positivos, bueno, es doblemente bueno, por así decirlo. Pfizer se usó en la gente más joven, anda muy bien, pero eso ya lo sabíamos. Entonces, son resultados positivos por donde los miremos. ¿Y qué pasa con los menores de edad, los menores de 6 años también? ¿Qué ocurrirá eventualmente? ¿Cómo proyectas ese grupo poblacional para viajar?
Yo creo que tenemos que seguir vacunando. Lo que hemos visto y que ha sido una constante es que en la medida que avanzamos con la vacunación, la enfermedad se va trasladando a los grupos no vacunados. Y eso estamos viendo ahora, ¿cierto? Hay mucho brote en los colegios y de ahí brotes familiares. Entonces, probablemente estamos todos muy ansiosos de ver cómo le va al grupo de la Universidad Católica en su ensayo clínico y ir juntando también la experiencia internacional para, una vez que lleguemos hasta los 6 años, ojalá tengamos información suficiente para seguir avanzando. Yo no va a ser... Se está cortando ahí un poquitito el audio. Quizá puedes también enfatizar este último concepto en tu respuesta y mencionar además, en cuanto tengamos el audio me avisan, el hecho de que nos han quitado de la lista roja en el Reino Unido. También hay un avance significativo y un reconocimiento a la gestión aquí en Chile. Sí. Rafael. Sí, bueno, hemos participado como ministerio en múltiples reuniones internacionales. Hemos presentado nuestros datos ante la Organización Mundial de la Salud y en distintas situaciones que yo creo que han ido mostrando el éxito de la campaña de vacunación, y eso probablemente le da confianza a distintos gobiernos para poder facilitar nuestra entrada. Así que es una excelente noticia. No depende de mi gestión, pero sin duda que el hecho de que todos los chilenos tengan una buena actitud frente a la vacunación, que estemos mostrando datos positivos, ayuda, así que es una buena noticia. Doctor Arauz, claro, tener una buena disposición a la vacunación, pero ¿qué pasa con todo lo demás que tenemos que hacer para empezar y acostumbrarnos desde ya a vivir con el virus? ¿Vio las imágenes de la fiesta en Concepción? 7.000 personas o más en una tremenda fiesta, no sé si las vio, doctor. ¿Qué le parece? Sabemos que hemos dicho muchos esfuerzos comunicacionales con respecto a la distancia, ¿verdad?, física, el tratar de usar mascarillas, ¿verdad?, aunque sean lugares abiertos, pero acá nada de eso ocurrió, doctor. Sí, bueno, va a seguir sucediendo probablemente. Ahí hay que tratar de mantener cierta responsabilidad, no solo con la salud de cada uno, sino con la salud pública en general, la familia, los abuelos, etcétera. Pero en la medida que vayamos soltando las restricciones que han habido todo este tiempo, esto va a ocurrir porque también es natural. Entonces yo creo que es una mayor razón para vacunarse rápido, ¿cierto? Estar bien inmunizado y ojalá, bueno, dentro de lo posible, hacer los mayores esfuerzos por portarse bien. Claro, estábamos viendo las segundas dosis de Sinovac. Hablando de la imagen que estamos viendo, de 18 a 29 años, ha sido más de 1.700.000 personas que se han vacunado. Con la dosis de refuerzo, solo 167.000. Y así uno va viendo y comparando el cuadro y lo importante de generar esta dosis de refuerzo, ¿verdad, Doc? Sí, no solo la dosis de refuerzo. Yo creo que cuando vemos quienes no se han vacunado en Chile, es claramente una población más joven. Entonces, yo hago un llamado, o sea, si van a carretear, vacúnense al menos. Es como lo mínimo que tenemos que hacer para poder funcionar como sociedad. O sea, en la medida que no nos cuidamos, es evidente que vamos a tener brote de una enfermedad que se transmite fácilmente entre personas, incluso entre gente vacunada. Por lo tanto, hay sí un tirón de oreja para la población menor de edad, o sea, no menor de nada, pero perdón, entre 30 y para abajo, porque efectivamente es la población que no se está vacunando. Es población joven y sana, la población que menos se vacuna. Por lo tanto, a vacunarse, ¿cierto? Y de esa manera mantener algo de responsabilidad y de solidaridad con el resto de las personas. Hemos visto, doctor, en los últimos días cifras mucho mayores en la cantidad de casos, en la cantidad de activos, en la positividad también. Y muchos lo asocian al 18 de septiembre, un feriado que fue tal como el que vamos a tener ya a partir de mañana, a partir de hoy día en rigor los que van saliendo, y a fin de mes tenemos otro de iguales características. Eso es incidente, digamos, estos fines de semana largos, mayor movilidad de gente en este aumento de casos, y qué se puede esperar también para las próximas semanas. Bueno, lo dijiste muy bien, hay una relación súper clara entre movilidad y contagios, por lo tanto cualquier cosa que aumente la movilidad, uno espera que haya una situación en que se facilita la transmisión de casos. Ahora, el aumento de casos que observamos, ¿cierto?, hasta hace poco
venía de antes de las vacaciones de septiembre, probablemente un poco en la medida que fuimos ¿cierto? Levantando restricciones, y el 18 sí tuvo algún efecto que no se ve bien claro en la curva, de hecho no se ve como un quiebre, pero quizás lo pudo haber acelerado. Y eso puede pasar también con los periodos de vacaciones que se vengan, donde la gente se mueve mucho. Por lo tanto, de nuevo, no es que la única bala que nos quede sea la vacunación, por supuesto que el resto también influyen y funcionan. Todos sabemos que el año pasado logramos controlar la pandemia sin vacuna, pero así como ustedes me muestran imágenes que son, pucha, ¿qué vamos a hacer contra eso? Si tenemos 10.000 personas sin mascarilla, haciendo, no sé, todo tipo de acciones de riesgo, visto en que la vacunación al menos, la expectativa de que cualquier evento que salga desde esas situaciones sea menor y sea más controlado. Yo creo que en la medida que tengamos fluctuaciones y mini brotes o brotes más o menos significativos, en que se mantiene una tasa de conversión a camas de UCI o a casos de fallecidos baja, bueno, se convierte en una enfermedad más bien endémica, estacional, y deja de ser tan relevante como problema de salud pública. Por lo tanto, vuelvo siempre a la vacunación, no porque sea el único pilar que estamos buscando, pero probablemente es el que nos permite tener un mayor cambio en el impacto que queremos buscar. O sea, si la mascarilla funcionaba muy bien cuando nadie estaba vacunado, quizás ahora ya tiene un menor rol con gente protegida. Entonces, cambia un poco el lugar o el ranking de las intervenciones y la vacunación en este momento, al menos en la forma que yo tengo de verlo, es la intervención más importante que podemos hacer. Doctor, una pregunta específica. Muchos que se vacunaron 2 dosis Sinovac y la tercera de refuerzo Pfizer han dicho que el dolor en el brazo es intenso, que incluso no viene como casi un vahío, que necesitan dormir. O sea, hay algo que cambia y sienten un dolor muy importante. ¿Eso es normal? Eso se llama reactogenicidad. Uno siempre lo mide en cualquier vacunación. Hay vacunas súper reactogénicas, como las vacunas del tétano antiguas, dolían mucho. O sea, no es algo que sea único de estas vacunas. Lo que está descrito, y que también nosotros hemos observado, es que la tercera dosis o intercambiar dosis es muy seguro, pero efectivamente se ve un poquito más de reactogenicidad. O sea, la gente tiene un poquito más de dolor en el sitio de inyección, tiene un poquito más de fiebre ese día, y eso hace que, bueno, den menos ganas, pero no son infecciones, son simplemente reacciones locales y que molestan, pero que pasan. O sea, uno puede tomar un paracetamol o lo que pueda, ¿cierto?, como analgésico, y no va a tener ningún problema. Hablamos siempre de una tercera dosis, pero hay que tener en consideración que hay vacunas que eran una sola dosis. CanSino, ¿qué ocurre ahí? Sí. Bueno, CanSino, una población pequeña, se vacunó muy joven. La verdad es que tenemos excelentes datos con CanSino, no los hemos mostrado y todavía es muy poca gente, pero no hay ninguna señal de que haya una urgencia en empezar a vacunarlos. Ahora, por lo mismo que ya sabemos que con Pfizer, que es una excelente vacuna, igual necesitaron en algunos países como Israel empezar a revacunar o poner terceras dosis, pues la gente de CanSino también va a entrar en la lista de potenciales receptores de tercera dosis junto con la gente de Astra y de Pfizer. O sea, a fin de año y a principios del otro, deberíamos tener a gran parte de la población con 3 dosis o con 2 dosis en el caso de los de CanSino, independiente de lo que recibieron como esquema primario. Pero siempre tiene que ser con el cambio, la dosis de refuerzo tiene que ser distinta a la en este caso, a la única original. CanSino, o las 2 Sinovac o las 2 AstraZeneca. Claro, con CanSino no vamos a poner una segunda CanSino porque no tenemos datos y la verdad es que hemos tenido buenas experiencias con las otras vacunas, por lo tanto la gente con CanSino sí o sí va a ponerse una vacuna distinta. Ahora, con los datos que hemos ido acumulando de CoronaVac, yo creo que va a empezar a ser una alternativa más usada en la medida que podamos tener las dosis suficientes para vacunar a los niños. Entonces, por ahora no es que nosotros queramos hacer un esquema distinto, no es que queramos cambiar. La razón fundamental fue que necesitábamos partir con los adultos mayores y AstraZeneca parecía una muy buena alternativa y después seguir con Pfizer. Entonces fue una cosa más práctica, más que decir no queremos usar la misma vacuna. Entonces, por ahora podemos decir que lo que nos toque va a estar bien. Perfecto, queremos agradecer a Rafael Arauz, ahí asesor de salud e investigador de la UDD, doctor que está ahí asesorando al ministerio. Muy amable, gracias doctor Arauz por estar con nosotros esta mañana. Bien, chao. Que esté bien, chao. Bueno, y en Bienvenidos seguimos con más. Ponga atención efectivamente a este titular. La pregunta que invita
Y es una pregunta, ¿está el presidente en las cuerdas a propósito de una acusación constitucional, una amenaza en el Congreso? A eso se suma esto otro. La Fiscalía abriría causa penal contra Piñera, pues contrato, y esto es lo importante, original de compraventa de Dominga no estuvo incluido en la investigación del 2017. De eso vamos a estar conversando próximamente, pero antes, para brindarles contexto, veamos la siguiente nota. Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva. Es el punto en el que insisten desde el gobierno. Tras la publicación por parte de CIPER Chile y La Voz de los Pandora Papers, la defensa del presidente ha sido que los antecedentes sobre la millonaria compraventa de Minera Dominga fueron conocidos por la Fiscalía en una causa sobreseída en 2017. Sobreseer total y definitivamente la causa de Exalmar. Este jueves, La Tercera publicó que la Fiscalía abriría una causa penal a raíz de que el contrato original de la compraventa realizada en las Islas Vírgenes Británicas no habría estado en poder del Ministerio Público, información que no fue confirmada por dicha institución. Ante esto, quien fue el abogado del mandatario en esa causa reveló los documentos que en su momento entregaron a la Fiscalía. Asegura que estos incluían el acuerdo para la compraventa de Dominga, donde aparece la polémica cláusula que condicionaba el último pago a que el sector no fuese delimitado como zona de exclusión. Esa es la cláusula, tiene un número, el 3.03, que es la que se ha reproducido por todos los medios de comunicación. Y estaba a disposición de la Fiscalía, formaba parte de la investigación y fue periciada por la PDI en su momento. No, eso aquí existe cosa jugada. La verdad es que nuestra opinión como abogados es que esto está ya resuelto. La información respecto a esta cláusula y la investigación respecto a Minera Dominga no se contenía. Nunca se investigó Minera Dominga. Por tanto, hoy día, si es verídico lo que aparece en la información de prensa, se abre una posibilidad, una arista penal, de una investigación, incluso por el delito de cohecho. La polémica se produjo tras el anuncio de parlamentarios opositores de la presentación de una acusación constitucional contra Piñera a propósito del caso Pandora Papers. O la Fiscalía hizo una investigación absolutamente irregular y ahora está hipócritamente reiniciándola con una información que ya tenía, o estamos enfrentándonos a que el presidente Piñera faltó a la probidad, no cuando estableció este contrato, sino hace 72 horas, mintiéndole a todo el país. El presidente Piñera había señalado que los antecedentes eran conocidos en la investigación del 2017. Si el mérito está, sería correcta la decisión del Ministerio Público de abrir una nueva investigación. No hay otro motivo que investigar, sea quien sea. Consultada la Fiscalía Nacional, señalaron que hasta ahora los antecedentes en manos de la Unidad Anticorrupción continúan bajo análisis. Al concluir dicha revisión, Jorge Abbott debe determinar si abre o no una causa judicial por el llamado caso Dominga. Y hay que señalar también que el fiscal nacional, transparentándolo todo, es primo a su vez de Carlos Alberto Delano, amigo íntimo y quien estuvo involucrado en la transacción de Dominga. Dicho eso, la gran interrogante ahora ¿es esto cosa juzgada, caso cerrado por así decirlo, o hay una arista penal abierta? Se lo vamos a preguntar a los panelistas que nos acompañan, Catalina Pérez, diputada, y también Gabriel Silver como diputado. Catalina Pérez, comencemos con usted. Oye, primero, Amaro, yo quería un pequeño paréntesis respecto de lo que estábamos conversando en el bloque anterior en términos de colusión, porque creo que hay algo que también se mezcla con esto, porque todos son delitos de corrupción los que están eventualmente involucrados, y creo que hay que poner hincapié en una cosa. Tenemos un gran problema en la legislación que hoy día impide al Ministerio Público perseguir directamente cierto tipo de delitos. Por ejemplo, en caso de que estemos en la eventualidad de una colusión en el tema del gas. La Fiscalía Nacional Económica tendría que decir, cosa que no ha dicho todavía, aquí hay colusión. Luego el Tribunal de la Libre Competencia tendría que decir, aquí hay colusión mediante sentencia, y después recién el Ministerio Público podría investigar este caso. Y esos escollos que se van poniendo para que se investiguen los tipos de delitos vinculados a corrupción, nosotros creemos que tienen que mejorarse en la legislación. Este es un caso distinto. El caso de el presidente de la República está más vinculado a una negociación incompatible, eventualmente un caso de cohecho, que también creo tiene que ser reabierta la investigación en la Fiscalía. La Unidad Anticorrupción tiene que pronunciarse ahí. Lo que tiene que retomarse esa investigación, más allá de la responsabilidad que a nosotros nos cabe como parlamentarios de
hacer valer la responsabilidad política que tiene el presidente. Pero en general creo que tenemos un problema estructural con los delitos de corrupción que hoy día no permiten que sean perseguidos adecuadamente por la justicia como corresponde. Perfecto. Nosotros, diputado Silver, nos habíamos quedado con que era, y también está nuevamente con nosotros el diputado Celis, la información que teníamos es que el fiscal, en ese entonces fiscal Guerra, sí tenía esa información, pero la había desechado, no se investigó, no se ahondó en ese punto. Y ahora, bueno, se cruza con esta información. En algún minuto se ha compartido cierta parte de la carpeta investigativa donde aparece el texto, donde aparece la tercera cuota y el pago, cómo iba a ser. Finalmente, ¿cómo vamos a determinar qué es lo que realmente ocurrió y si se va a hacer o no justicia, diputado? A ver, decir, primer elemento, la responsabilidad constitucional o el impeachment es absolutamente autónomo respecto de la responsabilidad de carácter penal. En consecuencia, no existe cosa jugada, salvo que el anterior Congreso, otra legislatura, haya iniciado una acusación constitucional respecto de estos hechos. Y esto no ha ocurrido. Por tanto, lo que estamos haciendo nosotros en la Cámara corre con absoluta independencia de lo que realice la unidad anticorrupción. Eso se entiende. Que va adelante el Ministerio Público. Eso como primer elemento. Segundo, también quiero recoger el guante respecto a lo que tú dijiste, Amaro, que uno esperaría que el fiscal nacional se inhabilite para efectos de cualquier acto o declaración respecto a este caso. Hay un vínculo de parentesco evidente entre el investigado, en este caso, y el fiscal nacional. Y esperaríamos que en adelante incluso saque una resolución el Ministerio Público en esos términos. Y tercero, aquí hemos escuchado distintas entrevistas y claramente es motivo de controversia si es que este contrato, hay que recordar que son dos contratos. Acá lo que dice el abogado Acosta es que él exhibió el contrato que se celebró en Chile, que fue el contrato base. No he visto que el mismo contrato vinculado a Islas Vírgenes Británicas fuera conocida por parte del Ministerio Público. Y a mayor abundamiento, quiero señalar que aquí lo que se investigó fue el caso Exalmar, con bastante acuciosidad, podríamos decir, y tal vez más responsabilidad por parte del Ministerio Público. Pero respecto a estas otras aristas, me atrevería a decir, el Ministerio Público en su minuto no dio la profundidad de la envergadura de una investigación penal de estas características. Y recordemos solamente en el caso Exalmar, para un poco contextualizar en el momento y en la época, efectivamente el foco público estaba puesto ahí porque se trataba de una inversión en una pesquera peruana por parte del presidente en su momento, ¿verdad?, cuando estábamos en pleno litigio con internacional con el tema de la Haya. Sí, diputado Celis, yo quería preguntarle si, a la luz de todos los antecedentes que han aparecido, lo que sostiene el abogado en ese minuto defensor del presidente Piñera, lo que ya se conoce también tras esta denuncia, ¿usted va a apoyar la acusación constitucional? Hola, ¿qué tal? Mira, yo para aprobar una acusación constitucional tengo que conocer de nuevos antecedentes, que sean graves, fundados, pero que digan relación con el actual periodo del presidente de la República. Yo, desde mi punto de vista, que pueden haber distintas opiniones, yo no me puedo pronunciar a favor de una acusación constitucional por hechos más allá de lo condenable, de lo reprochable, del sentimiento que a uno le produce todo esto, que hayan ocurrido el 2011 producto de una cláusula que estaba condicionada a que no se declarara como reserva natural Dominga. Desde ese punto de vista, estoy esperando que la oposición presente el libelo acusatorio y si ellos me pueden acreditar nuevos antecedentes, nuevos hechos que se hayan producido durante el periodo del presidente de la República, por cierto que yo no lo puedo descartar. O sea, claro, porque finalmente, para entenderlo y a ver si nos explica también la diputada Pérez, es porque como los hechos ocurrieron en el primer mandato, ya, claro, había pasado el tiempo necesario y expiraron de alguna manera. Necesitarían buscar un argumento en este periodo para darle la fortaleza a la acusación constitucional, ¿o no, diputada Pérez? Efectivamente, yo me alegro de escuchar al diputado Andrés Celis, porque lo que estamos preparando con nuestro equipo jurídico en la oposición son justamente antecedentes que no solamente dan cuenta de la compra-venta del año 2010, que fue cuando inicia todo este proceso, sino que también de hechos que ocurren durante este periodo. No olvidemos que durante este periodo el gobierno, por supuesto, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, convoca extraordinariamente a la Comisión de Evaluación Regional de Coquimbo para, sin ningún antecedente nuevo tampoco,
aprobar el proyecto Dominga. Así o es. no olvidemos que durante esta administración el gobierno debió haber emitido los decretos para declarar reserva natural el lugar donde está involucrado el contrato que él mismo suscribe con su primo. Entonces, son efectivamente una línea causal que inicia el 2010, pero que no termina el 2010 y que tiene consecuencias hoy día tremendas y devastadoras en términos ambientales y en términos de la fe pública, la probidad, incluso el honor de nuestro país, en términos internacionales, el cumplimiento de la Constitución en este periodo. Entonces, bueno, yo me alegro que con esos antecedentes podamos contar, ojalá, con el voto favorable del diputado Andrés Celi y de otros diputados de oficialismo que por la prensa han condenado al presidente, pero que a la hora de ejercer sus funciones, como son la acusación constitucional, yo espero que también voten a favor, porque de otra manera no se está ejerciendo adecuadamente nuestras obligaciones. Bueno, aprovechemos y preguntemos directamente al diputado Celis. Si uno es atento a esa línea causal y uno observa cuál ha sido el comportamiento de Sebastián Piñera como presidente en este último tiempo en relación a Dominga, ¿eso le ofrece a lo menos verdad y lo invita a una reflexión o no es suficiente? A ver, Amaro, si esta condición de no decretar reserva natural en parte donde se iba a hacer este proyecto, claro, estaba condicionado a este pago. Este pago supuestamente se realizó a la familia del presidente Piñera. Si este pago se tiene que restituir, estoy poniendo un ejemplo, se tiene que restituir en el caso que el presidente tuviese que declarar de reserva natural, para mí claramente ahí habría un nuevo antecedente. Y por lo mismo que estoy esperando que la oposición presente ese nivel, lo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo. Claro, es un hecho que a uno le causa sorpresa, pero... ¿Sorpresa o sospecha? Es muy importante también ahí la elección de las palabras. ¿Le dijiste sospecha o...? Sorpresa, como dijo usted, o sospecha. Es muy importante ahí la elección de las palabras. Sorpresa y sospecha. Las dos. Entonces, si esta decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo surge un nuevo antecedente, más allá que, ojo, que el representante del presidente votó en contra, pero claro, uno podría decir sospechoso, porque fue el único. Pero estoy esperando a eso, ya sea que la condición quede sin efecto y el caso que tuviese que restituirse ese dinero, ahí habría un nuevo elemento. O bien, otro antecedente relacionado con la Comisión de Evaluación Ambiental de Región de Valparaíso. Estoy a la espera que ellos presenten y pueden leerlo con detención, pero yo no lo puedo descartar. Muy bien, diputado Silver, cerrando ya este tema, ¿creen que tendrán estos antecedentes o será esta acusación constitucional solamente algo testimonial? A ver, en primer lugar, para nosotros decir, Amaro, el precedente importa, ¿vale? Sí, incluso más allá de si tenemos los votos o no, del punto de vista de lo que hace una democracia seria cuando un gobernante está entredicho en estas circunstancias y llevar adelante esta acusación, más allá de su viabilidad desde el punto de vista político. Y segundo, lo que es muy importante, estamos plenamente conscientes, y Catalina también lo va a compartir, que sabemos el periodo electoral en el que estamos enfrentados y en consecuencia el libelo acusatorio debe ser serio y justamente apelando a buscar convicción a través de los fundamentos, del mérito de cada uno de los capítulos, de generar convicción y esperamos también con su voto apoyar esta acusación cuando toque votarse. Y desde esa perspectiva, como digo, queremos generar convicción en la opinión pública respecto a la seriedad, el mérito, del alcance de los fundamentos y el día de mañana hacer lo propio con nuestros colegas en la sala. Gracias, Sánchez, doctor en Historia, experto en religiones, Marcial, amigo de la casa. Gracias por acompañarnos para recordar justamente lo que pasó en el programa de ayer y la despedida de Juan Pablo II, su fallecimiento. Es parte de los temas que fueron tratados en el programa de ayer y queremos compartir con ustedes un resumen justamente de esa despedida. Miren. El 2 de abril el mundo entero se conmueve tras el fallecimiento de Juan Pablo II. Son 27 años de pontificado que llegan a su fin. Un papa cuya figura es muy cercana a los chilenos luego de su visita en 1987. Su muerte marcó el fin de una era. Karol Wojtyła, el papa viajero, emblema del siglo XX, lideró la Iglesia Católica durante casi 3 décadas. No tengáis miedo de mirarlo a él.
Podemos confirmar ya con informaciones fidedignas que su santidad Juan Pablo II ha fallecido. Queridos hermanos y hermanas, nuestro amadísimo Santo Padre Juan Pablo II ha regresado a la casa del Padre. Roguemos por él. Los fieles recibieron a Juan Pablo II entre lágrimas y aplausos en su último recorrido por la plaza que muchas veces lo vio pasar saludando y bendiciendo a millones y millones de personas que concurrieron en los 26 años de su pontificado. Había sido un papa superestrella. Este es el papa que derribó prácticamente el muro de Berlín, terminó con el comunismo en Polonia. Y fue la primera vez, yo creo, que uno vio una personalidad tan conocida en el mundo consumiéndose entero por el Parkinson, después que la mano, después que no podía hablar, después que no se podía mover, al servicio de la Iglesia. Primer papa que sonríe, que muestra los dientes, que usa reloj, atlético, que viaja. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Io gli sarò padre, egli mi sarà figlio. El aplauso se mantiene por minutos mientras avanza la columna de los 117 cardenales que concelebraron la misa. A un costado los máximos líderes religiosos del mundo y al otro los representantes, monarcas y presidentes de prácticamente todos los países. ¿Qué siente usted posterior a la muerte del Papa Juan Pablo II al revelarse que él de alguna forma ocultó muchos hechos que estaban vinculados al abuso sexual de menores por parte de gente vinculada a la Iglesia Católica? Uno siente desazón, incredulidad, vergüenza. Yo mismo confiaba en que Juan Pablo II era un santo que se le iba a jugar por la dignidad de las personas. Él escribía documentos, daba sermones, homilías tremendas en todos lados. Entonces uno tenía los elementos para poder confiar en que así lo haría. Las personas que hacían estas acusaciones, las víctimas, eran víctimas nuestras y que además nos estaban haciendo un bien enorme al hacer estas acusaciones. Se veían estas acusaciones como un ataque a la Iglesia Católica y eran mostradas así, sobre todo por grupos conservadores. Entonces este ataque había que contrarrestarlo, anularlo, ocultarlo. No habíamos visto, más bien, los primeros indicios de los escándalos de abuso sexual y de protección al interior de la Iglesia. Sin embargo, él, con la información que tenía, no actuaba según esa responsabilidad al final. El líder de la Iglesia también tiene responsabilidad cuando esa Iglesia se comportó de la manera en que se comportó con las víctimas y con los victimarios, a quienes dio protección muchas veces, toleró que cardenales y que obispos protegieran a sacerdotes pederastas o abusadores. Y claro, quien más defendía esos derechos termina con su fallecimiento abriendo pie a interrogaciones bastante grandes que incluso traen coletazos en Chile mucho tiempo después. Detrás de una imagen conciliadora y su negro vestir se ocultaban historias de abusos sexuales y de poder que se extendieron, según sus denunciantes, por casi 50 años. En el 2010, Caradima declaró por primera vez ante tribunales. En esos tiempos se tenía conciencia de que habían personajes vinculados, por ejemplo, en la misma iglesia chilena, a estas situaciones de abuso sexual de menores. Yo la primera vez que oí así de abuso, la palabra, aquí en Chile la conocimos con el cura Tato, que fue el único que pagó con cárcel. Después yo me acuerdo cuando estaba en el noviciado, por ahí yo oí de Maciel, pero eran rápidamente aplacadas con información de que esto eran ataques, que eran falsedades. O sea, el control era muy fuerte. Absolutamente, lo permitía y es corresponsable, ¿no? Aquí, y esto es algo que nosotros lo hemos puesto sobre la mesa insistentemente, el abuso sexual de un sacerdote no sería posible sin la impunidad que le entrega, que le garantiza
en muchos casos, los obispos. Por eso cuando muere Juan Pablo II, lo primero que hace Ratzinger, que ya sabía, tenía estos antecedentes, fue intervenir los legionarios. De manera, para mí, tímida, probablemente cobarde también, pero intervino. Habemus papam, cardinalem Ratzinger. ¿Usted no cree que el Papa Juan Pablo II haya de alguna forma ocultado estas situaciones de abuso? Yo no lo creo. Para mí la fe es en Dios. No es en locura. Y esa pérdida de influencia, de poder, esa pérdida de relevancia en el diálogo mundial, comienza ahí. Comienza probablemente en la muerte de Juan Pablo II. Así es, Juan Pablo II, además un férreo anticomunista. Quería compartir contigo, Marcial, una anécdota, saludarte, contarte de que en Francia, en París, tuve la ocasión de entrevistar al subdirector de la CIA, en rigor, quien lleva la maquinaria y la llevó durante muchos años de la CIA. Y compartió conmigo, Vernon Walters, un antecedente interesante. A Vernon Walters, junto a Juan Pablo II, se le arroga la autoría de haber desmoronado toda la cortina de hierro. Empezaron básicamente en Polonia, una operación de la CIA junto con el Vaticano, haciendo de las iglesias catapultas de movilización social. Y comenzaron, verdad, por Polonia, pero después lograron movilizar también a las personas en masivas manifestaciones a lo largo y ancho de toda la cortina de hierro. Interesante antecedente del cual se ha hablado poco. Marcial. Sí, se ha hablado poco y se ha investigado poco sobre el papado de Juan Pablo II. Y sinceramente creo que los vaticanistas o los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones no tenemos los documentos todavía en la mano porque no se han abierto, pero yo creo que cuando se abran nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Así como tú estás contando este tema, yo siempre he dicho que a los hombres la mejor forma de poder retratarlos en cuanto a su historia. Es un hombre que pierde a su madre a los 8 años, es un hombre que vive el asedio nazista en Polonia y posteriormente comunista. Es un hombre que sufre el dolor, sufre el hambre, la persecución, es un hombre que cae detenido, cae preso en canteras. Es un hombre que llega a ser el Papa, el primer Papa fuera del Vaticano, de acuerdo, si fuera italiano desde el año 1593, si no me equivoco. La historia de él es una historia de antifascista, anticomunista. Es una historia de contradicciones éticas, Amaro. Totalmente. Yo creo que hoy día, así es, y hoy día estas contradicciones éticas son las que están develando al hombre que estuvo siempre detrás de la manija, efectivamente, de la caída del muro de Berlín, de la manija no solamente de eso, de la manija de que el comunismo no siguiese avanzando. Cualquier rastro de comunismo, él estaba ahí, implacable, y estuvo muy cerca de muchos anticomunistas. Es un hombre además que viaja, a mí me impresiona, son 104 viajes fuera del Vaticano, son 27 años de papado. Sí, es el fin de una era, es el último, para mí en lo personal, el último gran conservador que tiene la Iglesia, es el último anti, espero que sea así, porque la Iglesia no debe tener líderes que sean anti nada, sino deben ser líderes cerca de todos. Marcial, ¿y cómo empaña la figura del Papa, sobre todo para los chilenos, en su visita en el 85? Nos marcó a todos. Uno puede haber sido muy chico cuando nos visitó el Papa, pero sin duda generó algo tremendamente especial. Si uno lo compara con la visita del Papa que está actualmente en el Vaticano, el Papa Francisco, ni un cuarto parecido a lo que se vivió en el país en su visita. Pero el tema de los abusos y el ocultar información, ¿cuánto empaña hoy
esa comunión que muchos tenían con la figura del Papa Juan Pablo II? Lo que pasa es que el Papa Juan Pablo II vino en una dictadura cívico-militar, si no hay que olvidar eso. Claro. Era una dictadura muy férrea en aquella época. Hay que recordar, por ejemplo, que una persona que habla, de acuerdo en La Legua, el señor Mejías, posteriormente le matan a su hijo a los 16 años. Es una dictadura que hemos ido conociendo en el tiempo lo cruenta que fue. Sí. Y el Papa lo sabía, y el Papa vino, más aún aparece con Pinochet en la ventana de la moneda, y el mismo jesuita Robert Tutsi, de acuerdo, que estaba a cargo de los viajes, y él mismo dice, nos engañaron, es decir, el Papa no debería haber aparecido, de acuerdo con el dictador, ahí en la ventana. Era una época en donde obviamente era un grito de esperanza la venida del Papa. Era una época donde se gritó, aquí se tortura, en este país se mata. Y eso pasó en el Parque O'Higgins, cuando aparece un grupo de opositores al régimen. Por lo tanto, era la oportunidad, era como una fuerza que venía. Una luz de esperanza. En el Estadio Nacional, cuando él dice, mírenlo a él, fue impactante. Yo estaba ahí, para la bandera, estuve en el Parque O'Higgins, y la verdad que era un hombre que impactaba, y también a todos los que estábamos en esa época, mi época universitaria, todos los que estábamos ahí sentíamos que obviamente era una pequeña ventana, de acuerdo a ese final del túnel llamado libertad, porque estábamos viviendo una dictadura. Hay un libro muy bueno de Ascanio Cavallo que habla justamente de la época de la dictadura y también de la visita del Papa, y cómo hubo una competencia para quién se quedaba con esa imagen, y cómo la imagen podría potenciar también la figura de Augusto Pinochet. Totalmente de acuerdo a lo que tú estás comentando, tremendamente interesante, porque se realiza la investigación en cuanto a la visita, cómo estaba organizada, a quién podía beneficiar la visita, qué personas iban a escoger, por ejemplo, para que hablaran en la misa. Cada uno de esos detalles fueron tremendamente estratégicos, y también una especie de gallito. Es muy interesante si es que alguien lo quisiera leer, porque justamente habla de esa visita de una manera distinta. Sí, el libro se llama La historia oculta del régimen militar, y efectivamente eran tiros y aflojas de parte de un lado y otro. Ahora, compartir también contigo, Marcial, un dato interesante. Cuando le pregunté a este subdirector de la CIA quién era el hombre más informado de la época durante el régimen militar, durante la dictadura, él me respondió sin titubeos, una manera indirecta de preguntarle quién era su fuente, el nuncio, Angelo Sodano. Interesante, porque efectivamente, si uno lo piensa, tiene acceso a toda la información de la Vicaría de la Solidaridad, al tiempo que tiene toda la información también de la élite gobernante en su momento. Lo uno y lo otro. El mejor informante para la CIA en su momento, Angelo Sodano. Pero bueno, un papa que además hay un tema que sí le genera bastante escozor. Lo que fue además también su campaña en contra de la protección, acordémonos, del VIH, particularmente en África, donde generó estragos esa pandemia. Sí, lo que pasa es que el Papa era un moralista. Él, obviamente, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, es un pecado. Era un Papa que asumía efectivamente que la homosexualidad era una enfermedad. Y obviamente eso llevó a que muchos psicólogos, psiquiatras, aquí mismo en Chile, en la Pontificia Universidad Católica, se daban charlas con respecto a la enfermedad que tenían los homosexuales. Y la transmisión del SIDA, obviamente, se llevaba básicamente en ese campo, en esta época. Y obviamente esa campaña fue una campaña tremenda, porque trajo y diezmó y murieron muchas personas en África. Y no solamente eso, yo creo la política también de colocar este tema del bien común, entender el tema del capitalismo. Absolutamente, sí. Había que enfrentar el capitalismo de una forma, pero sí había que proteger el bien común, la propiedad privada. Son temas muy delicados que puso este Papa, y habría que releer, y lo están haciendo en todo caso, hay que releer efectivamente su pontificado en su conjunto. Claro. Yo creo, insisto, yo vuelvo a plantear, para mí este Papa tiene contradicciones
éticas importantes. ¿Y qué otra sorpresa? Y una de ellas son los abusos. ¿Y qué otra sorpresa, Marcial, en esta relectura que tú nos planteas y que también lo dijiste al principio, podrían aparecer en el pontificado de Juan Pablo II? Mira, siguiendo con la línea que planteó Amaro, de ser un informante de la CIA, o mejor dicho, trabajar con la CIA, tú ya tienes una brecha. Obviamente que hay que recordar que el Papa toma un papado terminando lo que se llamaría la famosa Guerra Fría, pero también está entrando en un conflicto con respecto al tema del Medio Oriente. Hay una situación bien compleja en Estados Unidos que se va dando en estos 27 años. Es un hombre que no tiene problemas en titubear y enfrentar ciertas situaciones en el ámbito internacional. Mira, hay un tema que se toca poco, pero el Papa Juan Pablo II en el año 2001 cambia la Constitución del Vaticano. La Constitución del Vaticano iba desde el Concilio de Letrán del año 1927 y él la cambia en el 2001 y le da potestad absoluta al Papa, pero absoluta. Entonces, y cuando uno lee esa potestad, obviamente ahí es donde tú puedes observar un Papa que hacía de todo, sabía de todo y tenía todo el poder sobre sus manos. Ahora, esa misma Constitución hoy día está siendo cambiada por el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque obviamente le daba tanto poder en cuanto a muchas situaciones. Otro tema, cuando él, dentro de esa propia Constitución, o mejor dicho, tomando el Concilio de Letrán del año 27, dice en el Concilio de Letrán que solo puede participar el Vaticano en una situación externa a él cuando las partes lo llaman, que fue en el caso de Chile. Pero hay otras situaciones donde el Papa, y ahí tú me estás preguntando qué nos podemos encontrar, hay otras situaciones políticas que el Papa participó directamente sin necesidad que las partes te llamen. Ahora, y ese es un antecedente interesante. Hay un momento, recordarás, Marcial, que es profundamente conmovedor. Tiene dos aristas. Ese momento en el que atentan contra la vida del Papa. Se producen los disparos. Nos deja a todos desconcertados. Todo esto ha acontecido, ¿verdad?, ahí, en la misma Roma. Y después, sin embargo, hay que resaltar cómo el propio Papa se entrevista con Ali Atka. Si puedes contextualizar aquello, porque fue realmente ahí un hombre muy fiel a sus convicciones. Bueno, ahí tú tienes un antecedente interesante, estas contradicciones éticas. Este hombre no tuvo problemas de vivir la vida que vivió y enfrentarla, como yo dije delante, enfrentó el nazismo, enfrentó el comunismo, de acuerdo, además como cardenal actuó al lado de Lech Walesa para poder sacar el tema que existía en Polonia. Por lo tanto, cuando él se ve enfrentado a una situación como esta, un disparo, de acuerdo, que cae, uno que roza su mano, de acuerdo, otro de acuerdo que le entra por el costado, en fin, ya está a punto de morir y cae en la plaza de San Pedro, frente a todas y a todas las personas que estaban ahí presentes. Obviamente que es conmovedor. Y es conmovedor debido a que efectivamente a esa fecha el Papa era un hombre muy querido, ¿de acuerdo? Un hombre que había visitado muchos lugares, un hombre muy consultado por diferentes presidentes, un hombre que se colocaba por sobre el bien y el mal. Entonces, obviamente, que reciba un disparo fue consternante para toda la humanidad, diría yo. Cae el Papa y se lo llevan rápidamente y él después contaría, de acuerdo, que fue salvado por la Virgen, de acuerdo, él llevaba una estampita de la Virgen, de acuerdo, y él dice que habría sido salvado por la Virgen. Pasa el tiempo, él se recupera y lo primero que pide, quiere hablar con su agresor, lo visita en la cárcel, de acuerdo, y lo perdona. Una de las cosas que tiene la religión católica es el perdón. Mira, son de pocas las religiones que tienen ese contexto, que es el perdón. Hay que recordar, si tú me permites, en los primeros tiempos, de acuerdo, cuando cae el Imperio Romano, este imperio que se hizo cristiano, y empezaban los soldados a hacerse cristianos, ellos asumían el contexto del perdón y obviamente no podían matar al enemigo, tenían que perdonarlo, y empezaron este límite que tenían, de acuerdo con estos indoeuropeos que estaban entrando, empezaron a abandonar sus lugares
Y eso también provocó la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué digo esto? Porque el perdón es fundamental. Y eso lo lleva a cabo el Papa. El Papa lo tiene y efectivamente lo hace carne en esa oportunidad. Y esa es la contradicción ética que yo hoy día observo a la luz de los abusos, a la luz de los antecedentes que él pudo haber tenido Marcial Maciel, a la luz de solamente esos abusos. El caso chileno ya estaba en el Vaticano, entonces obviamente se esperaban otras actitudes de él, más de entrar en una investigación, y la verdad que eso es lo que complica hoy día la visión histórica de este personaje. Otro de los hechos que marcaron el año 2005 fue la captura de Paul Schaeffer en Argentina. Tenemos el compacto y luego lo conversamos entre nosotros. Perfecto. El 10 de marzo del año 2005, una noticia proveniente de Argentina nos sorprende. Ese día, el hombre más buscado de Chile es detenido. Tras casi 15 meses de investigación periodística, un equipo del programa Contacto de Canal 13 logra dar con su paradero. Se trata de Paul Schaeffer, prófugo de la justicia desde 1997, acusado de abuso sexual de menores y graves violaciones a los derechos humanos cometidos en Colonia Dignidad. Pasó la mitad de su vida como un prófugo de la justicia. En las sombras manejó los hilos de una poderosa red de protección y así logró zafarse de las acusaciones en contra de él. Por abusar sexualmente de niños, por el secuestro y desaparición de presos políticos, por imposición de trabajos forzados, explotación y defraudación de aquellos colonos a quienes habría mantenido drogados trabajando como esclavos. Parecía una figura imbatible, todopoderosa, el hombre más buscado de todo Chile, el amo y señor de Colonia Dignidad. Haber llegado al paradero de Paul Schaeffer, el hombre más buscado de Chile, un equipo periodístico de Contacto, antes que la propia justicia, es notable. Pero este es un criminal fugado de primera magnitud. Es como si el Washington Post hubiera encontrado a Osama Bin Laden. O sea, es una locura. El reportaje o el golpe periodístico a lo mejor más importante de tu carrera puede ser la detención de Paul Schaeffer. ¿Cómo fue que llegó ese dato original que te permitió conseguir ese logro? Yo había hecho este reportaje de Sakarat y en ese reportaje conocí a un abogado que se llama Hernán Fernández, que trabajaba con los casos de abuso sexual infantil. Nos juntamos en un café y me dijo: Carola, puede que sepa dónde está escondido Paul Schaeffer. Y yo dije: ya, ¿y dónde? Lo más probable es que sea en Argentina, en Buenos Aires. Y yo le dije: Hernán, Buenos Aires es gigante, ¿en qué parte de Buenos Aires? No sé, pero un datito, algo. No sé. ¿Y qué hacemos? Vamos. Tras algunas reuniones, el 12 de enero de 2004, Carola Fuentes y Hernán Fernández, junto a un camarógrafo, toman un avión para viajar a Argentina. Solo saben que el prófugo alemán podría estar en Buenos Aires. Un policía había viajado antes que nosotros y había hecho este informe que llegó a mis manos. Ese policía se lo pasó a un juez en el Maule y ese juez no le dio la posibilidad de seguir investigando. Por eso es que ese policía, frustrado, le entregó esta información a Hernán y le dijo: Hernán, páseselo a la periodista. Y en esa carpeta había información maravillosa. Estaban, por ejemplo, todas las fechas de entrada y salida de los que podían ser los guardaespaldas de Schaeffer. Esta información valiosa que confirma que hay un guardaespaldas de Schaeffer en Argentina puede ser el hilo de una madeja. Este es el alemán que estamos buscando, este es el alemán de las fotos. Ya baja, 1, 2, 3, abajo. Ya, basta, Raúl, por favor. Ya tenemos N. Carola y Raúl confirmaban emocionados que una de las pistas había resultado exitosa. Estaban observando con el zoom de la cámara a uno de los colonos que había desaparecido en la misma fecha que Paul Schaeffer y que, según la información que manejaban, era uno de los miembros del círculo de confianza y ex jefe de seguridad del mismísimo Paul Schaeffer. Tras 3 meses de investigación en Chivilcoy, es necesario idear un nuevo plan para poder vigilar a los alemanes de cerca, sin delatarse ni levantar sospechas. Había que confirmar si Schaeffer estaba efectivamente en el fondo La Solita.
Por fin, y después de 6 meses de investigación, estábamos a punto de conocer en persona a uno de los alemanes del grupo que creíamos había estado protegiendo por todos estos años a Paul Schaeffer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tengo un supervisor nuevo? Sí. ¿Diga eso, sí? A ver. Friedhelm. Friedhelm Seidner Bonau, el mismo hombre que según los ex colonos nos había separado del lado de Paul Schaeffer en sus últimos días en Villa Baviera. Y en junio o julio de ese año, con Hernán empezamos a buscar apoyo, porque nos dimos cuenta que solo no íbamos a llegar a ninguna parte, pero era muy vulnerable todo el sistema policial argentino, porque era muy corrupto, entonces no era llegar tampoco a la policía y pedir ayuda. Y allí entonces llega Salvador Bellusi. Él fue capaz de acogernos, de aceptar nuestras condiciones. Nosotros no confiábamos en él al principio. Bueno, y cuando estábamos ahí, le dijimos al policía, bueno, nosotros tenemos una investigación de varios meses ya. El abogado nos pidió que lo acompañáramos a la oficina de Interpol en Buenos Aires. Días antes, los oficiales de la Unidad de Operaciones Especiales habían escuchado en silencio lo que Fernández les contaba, que habíamos descubierto la dirección donde se escondía Paul Schaeffer en Argentina. Fue así que les contamos acerca de nuestra investigación y les mostramos fotos y videos que avalaban nuestros descubrimientos. Los efectivos de Interpol Argentina habían llegado hasta aquí siguiendo a Peter Schmidt, quien había viajado la tarde anterior desde la hacienda La Solita, primero en bus y luego manejando una van Mercedes-Benz roja que estaba estacionada en la ciudad de Luján, a mitad de camino. Habían seguido a Peter, que había salido en su camioneta y había llegado a un lugar en el que nadie sabía que existía, que se llamaba Tortuguitas, que era un poblado cerca de Buenos Aires. Y a todos nos dio la tinca de que ahí era. A las 3:25 de la tarde del 10 de marzo del 2005, 30 policías argentinos a cargo del subcomisario de Interpol, Salvador Bellusi, se preparaban para entrar a la casa que en los suburbios de Buenos Aires habitaba Peter Schmidt Spinti. ¡Abra, policía! Veo ya a los colonos con las manos arriba, encañonados por la policía, y mientras estaba en esto viene el jefe de Interpol, Salvador Bellusi, y me dice, Carola, tenés que ver esto. Y yo lo primero que pensé, dije, chuta, Schaeffer está muerto. Tras recorrer la casa lo encontraron en uno de los dormitorios. Yacía vestido sobre la cama, inmóvil. Parecía estar ajeno a lo que ocurría. ¿Para qué? Para que no te trates de portar mal, Paul. 3 horas después sacaron a Schaeffer y sus encubridores para llevarlos a Buenos Aires. Todos callados, asumidos. Señor Schaeffer, ¿puede hablar? Señor Schaeffer. Zu schweigen und sich nicht zu beschuldigen. Einen Familienangehörigen oder eine Person, die von ihm angegeben wird, für die chilenische Kriminalpolizei. Chilenische. Impresionantes cuando uno ve retrospectivamente estas imágenes. Marcial, ¿cómo recogiste ese momento? Fue también muy llamativo. A propósito, y hablaremos también del médico Hartmut Hopp, que todavía está en Alemania, entiendo, y sin rendir cuentas a nadie. Marcial. Mira, me recuerdo perfecto cuando fue ese tema, y la verdad que a mí me impactó. Y hay un tema interesante, fue efectivamente el trabajo periodístico de contacto. Y ahí yo quiero rescatar lo que es el periodismo, porque efectivamente a través de ese medio de contacto, no solamente este caso, sino otros casos fueron investigados. Si no hubiese sido por la periodista y por lo acucioso de ese equipo periodístico, obviamente no habríamos conocido nunca el paradero de Paul Schaeffer. Ahora, Obviamente que a mí
siempre este tipo de temas, cuando tú empiezas a conocerlo y se empieza a develar la realidad o la verdad que se vivía en Colonia Dignidad, y el depredador sexual que era Paul Schaeffer, obviamente la capacidad de la maldad, la capacidad del ser humano de ser abominablemente malo, entra aquí. Este personaje, de acuerdo, obviamente era el retrato de la maldad. Y a mí, cuando yo observo esto, y ya con el tiempo uno investiga desde la problemática moral, desde la problemática ética, desde la problemática de la historia del poder, uno se da cuenta cómo una persona puede abusar tanto de gente que él consideraba sus pares, de acuerdo, como alemanes, y abusó con ellos e hizo lo que quiso. Y la verdad es conmovedor. Lo peor de todo, Amaro, que sucedió en nuestro país. Y fue una violación a los derechos humanos que fue avalada. Y fue avalada por la dictadura y también fue avalada por otros personeros. Digan o no que sabían o no. ¿Avalada o ellos solamente lo saben en su instrumentalizada conciencia. también? Hablemos de eso. ¿En qué medida Colonia Dignidad fue instrumentalizada también por la dictadura? Absolutamente, hay que recordar que todavía hay detenidos desaparecidos en este país y que no se nos olvide. Hoy día ya probablemente no están las mujeres buscando a sus maridos, sino están los nietos buscando a sus abuelos. Y ahí, en ese lugar, de acuerdo, se maltrató, se torturó. En ese lugar se escondieron cuerpos de niños menores de 14 años, donde el 15% son masculinos y el 85% son femeninos. Es decir, hay depredadores en nuestra sociedad y tenemos que enfrentarlos. Por eso es que es tan importante que estos temas los toquemos a esta hora. Porque una persona dice que duro tocar estos temas a esta hora. No, los niños tienen que saber, tienen que cuidarse. La prevención es lo fundamental y tenemos que escuchar a las víctimas siempre. Y aquí hubo víctimas que se arrancaron y no fueron escuchadas, fueron encarceladas en su momento. Sin duda que así un golpe periodístico de los más destacados que ha tenido no solamente la Carola Fuentes, sino también el canal, porque significó además un año de investigación, una forma de trabajo distinta a las actuales, y el canal también se la juega por hacer esa investigación de este tiempo. Pero tú hablabas también de más la justicia chilena, más la investigación aquí a nivel local, pero también a nivel internacional. Estaba con orden de aprehensión desde 1997, Paul Schaeffer, el 2005 recién se encuentra la red de protección que tenía, además estando en Argentina, nunca pudo ser descubierta. O sea, y lo pillan en su habitualidad, digamos, un equipo periodístico, pero también uno supone que detrás de esta cantidad de tiempo en que se esconde, en que es protegido, también hay otros implicados. No, claro que sí, partamos por el mismo gobierno alemán. Cuando Paul Schaeffer, hay que recordar que Paul Schaeffer sale de Alemania siendo perseguido desde Alemania y él se va a otros lugares hasta llegar a Chile, ¿de acuerdo? Y en Chile sabiendo, ese es otro tema. Tú sabes que estaba siendo perseguido en Alemania cuando llega a Chile y igual es aceptado en Chile. Entonces eso es lo que yo no puedo entender. Esto cuando yo lo supe, que fue antes de este documental y todo, conversando estos temas, uno dice, pero ¿por qué razón la justicia de aquella época deja entrar un personaje como este cuando está siendo investigado en Alemania y no puede entrar en Alemania? Claro, pues la justicia mal. Y obviamente también la justicia argentina, si no hubiera tenido los antecedentes que se le entregaron, no habría encontrado a Paul Schaeffer. Pero ahí está también la gracia del ser humano. Y ahí entran los periodistas como seres humanos que andan detrás, más que de la noticia, de reparar hechos, de derechos humanos. Y eso es fundamental. Y yo creo que los golpes noticiosos no son golpes noticiosos, son trabajos para la gente, desde la perspectiva humana del personaje que está atrás. Hay una periodista, y así también hemos conocido muchos casos. Nosotros sabemos que las justicias en todo el mundo se vulneran, de una forma o de otra forma, y se utilizan de una forma y de otra forma. No vamos a colocar el caso chileno porque hay mucho que conversar hasta el día de hoy. Pero en todo caso, creo sinceramente que en este caso, a la luz de que lo que hizo este canal, a la luz de ese programas que deberían seguir existiendo, yo no sé por qué sacaban los programas, yo no soy experto en televisión, ¿de acuerdo? Logramos esto, que detuvieran a este pederasta. Bueno, y además podemos hablar no solamente de
aquellos que son buscados por la justicia alemana, sino también aquellos que huyen de dictámenes por la justicia chilena, condenado a 5 años de cárcel, Hartmut Hopp, el médico, mano derecha de Paul Schaeffer, y que hoy, sin embargo, está plácidamente en su casa en Alemania. ¿Qué tan bueno, ahí significativo tenemos es un eso? problema. Claro que es muy justificativo, porque resulta que no tenemos el sistema de extradición. Alemania no lo quiere extraditar, pero yo creo que hay que seguir insistiendo. La justicia tiene que seguir insistiendo, y para eso existen los canales diplomáticos también, para que esto se enmende, porque efectivamente estás frente a una persona que también fue un abusador, porque él sabía. Esto hay que entenderlo. Una cosa es el que comete el delito y otra cosa es el que encubre el delito. Ante nuestra justicia tienen tanta culpa. Por lo tanto, en este caso, Hopp, obviamente nosotros tenemos que seguir insistiendo en eso. Y yo creo que los medios periodísticos ahí tienen que hacer también. Yo sé, he visto que han ido a buscarlo, han tratado de conversar con él, obviamente, pero hay que develar y hay que dar a conocer. Y si no lo puedes extraditar, tenemos que colocar los carteles en todos lados diciendo, cuidado con este personaje. Señor, tenga cuidado con su hijo, con este personaje, porque este personaje es parte de la depredación que hubo en Chile y además de la matanza que hubo en Chile dentro de Colonia Dignidad con personas que estaban en contra de la dictadura cívico-militar. ¿Y cómo te explicas al día de hoy el dominio tan poderoso que tenía Paul Schaeffer en torno a toda su comunidad? La capacidad de alinearlos a todos, un manto de obediencia también. Sí, ese manto de obediencia parte en Alemania, ¿de acuerdo? A ver, es un hombre que va construyendo poco a poco su poder, ¿de acuerdo? Y es un poder en estado de conciencia, el poder de la conciencia. Tú vas convenciendo a una persona de que tú eres alguien que dices que eres. En este caso, un hombre casi elegido por Dios. Esto es una secta. Entonces, las personas empiezan a creer en él y paulatinamente empiezan a confiar en él. Y más aún, los comienza a desarraigar de un lugar para ellos conocidos, Alemania, se los trae a Chile, a 40 kilómetros hacia adentro. Tú no podías salir de ese lugar, los enclaustra, los encarcela, y obviamente con un séquito muy cercano, obviamente cualquier persona que estaba en contra de él, le pegaba, lo vulneraba. Y él poco a poco empieza a armar y a desarmar lo que era el estrato familiar, a sacar los niños, a juntar las mujeres en un lado, los hombres en otro. ¿Y sabes lo que hace? Desinforma totalmente, no televisión, no radio, la única información pasa por su boca. ¿Qué está haciendo? Está vulnerando absolutamente a todos los que estaban dentro y los hace ver un mundo distinto, un mundo imaginario creado por él. Y esto es muy doloroso con la gente que está ahí, porque obviamente ahí hay gente que nació, ¿de acuerdo?, o que entró muy pequeña y que hoy día obviamente se ve o se encontró con un mundo distinto, en donde obviamente ellos eran vistos como verdaderos seres casi de otro lugar. Y Marcial, bueno, ¿cómo se logra eso? Perdona, sí, por favor, termina esa idea. Eso se logra paulatinamente, Amaro, paulatinamente. Y se logra cuando tú eres capaz de poder desenraizar a las personas. Mira, hay congregaciones religiosas que te desenraizaban al niño y te lo llevaban muy pequeño y desde ahí lo formaban en base a una ideología. Eso es lo que hizo Schaeffer con todos los niños que fueron creciendo y que después lo protegieron hasta estaban con armas, podrían haber llegado perfectamente a la muerte. Lo que llama la atención es que es conocido el vínculo que hay entre Colonia Dignidad y el régimen militar, la dictadura. Dicho eso, ¿por qué? ¿Por qué 15 años tienen que pasar en plena democracia? ¿Dónde está la fuente de poder que persiste en Colonia Dignidad? El problema es la debilidad de nuestra democracia en inicio, Amaro. Efectivamente, el dictador Pinochet estuvo como senador, por lo tanto, tenía al lado, el presidente Elwin de aquella época lo tenía al lado. No se podía avanzar como se quiso avanzar en un inicio. Y el tema era que el poder, y esto es bien importante, el poder militar en Chile
no se acaba, ¿de acuerdo?, con la caída de la dictadura militar, sino esto continúa, el poder de Pinochet se continuaba, ¿de acuerdo? Ahora, la ligación que hubo entre el gobierno militar, entre la dictadura cívico-militar y Paul Schaeffer fue de conveniencia. Por un lado, la dictadura quería efectivamente información, y qué mejor que pasárselo a los alemanes, porque ellos tenían todo para poder torturar bien, según lo que se decía. Más aún, el encargado de Patria Libertad de aquella época estuvo ahí, en Colonia Dignidad, escondido. Claro que sí. Hay una vinculación directa, absolutamente directa. Y ese gran programa que tiene Tonka junto con Emilio, recapitulando, reexaminando la historia, el poder de este hombre a mis espaldas, efectivamente también durante todo el lapso de la democracia, 15 años hasta que finalmente cae. Marcial. ¿Está con nosotros, Marcial? Me parece que ahora pusiste el sonido para poder escuchar. Ahora sí. Marcial, te escuchamos. Lo que pasa es que, si ustedes me permiten un comentario más general, a la luz de la noticia que dieron recién de último minuto. Bueno, dentro de mi expertise, siempre uno habla de religiones, pero tiene que ver con historia del poder. Ese es mi tema. Entonces, cuando uno observa la noticia que ustedes dieron recién, yo sinceramente y tomo el tema de Paul Schaeffer y tomo todo lo que hemos conversado y todo lo que uno investiga, uno dice, ¿qué pasa con este país? Hay una desvalorización de lo humano. ¿Dónde está lo humano en nuestro país? ¿Dónde está la humanidad en nuestro país? ¿Dónde quedan los problemas ético-morales? Todo pasa por la justicia. ¿Dónde está el concepto de la dignidad? La falta de conciencia de lo que uno hace. En este caso, Paul Schaeffer, la falta de conciencia de lo que este hombre hizo, o la falta de conciencia de cualquier persona, tomando la misma noticia que ustedes dieron recién. ¿Cómo yo, como ser humano, no me hago cargo de mi propia realidad de ser? Más aún en la potestad que puedo tener. Paul Schaeffer tenía una comunidad que él crea para su propio beneficio, pero hay otras personas que ocupan otro tipo de cargos de poder. Lo primero, creo yo, que uno tiene que hacer es asumir su condición en cuanto a la realidad que él es, y no generar una realidad que no existe. Y es muy problemático esto, porque obviamente llevas a un país a creer algo que no es. Y tú crees que por lo que tú dices todos tienen que decir lo que él dice o hacer lo que él hace. Entonces, muy, muy delicado. Yo creo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro querido país Chile, que yo lo amo mucho, una situación compleja, pero también de muchas oportunidades. El tema constitucional, que lo subí, es decir, que el tema en la iglesia que se está develando, el tema en el Parlamento que se está discutiendo, pero todavía tenemos a la bolsa que toma las decisiones sobre lo humano y sobre lo ético, el dinero sobre lo humano, sobre lo ético. Yo creo que tenemos que seguir caminando, y sinceramente yo creo que cada repartición tiene que hacer lo suyo, como vimos en esta noticia. En este caso de Paul Schaeffer, ¿de acuerdo?, tuvo que venir la prensa para poder develar una situación, y esta situación al final, efectivamente, este personaje fue tomado. Y no solamente en este caso, sino también en otros casos. Bueno, yo creo que la lo de Paul Schaeffer no puede pasar así de desapercibida. Marcial, la vinculación es directa con lo que acabas de hacer, tejiendo una analogía a propósito de nuestro descalabro en esa dimensión más ética, menos judicial, más valórica. Y aquí también, nuevamente, porque tú tejías la analogía con lo que está aconteciendo en la contingencia, con la presidencia, nuevamente estamos hablando de la prensa. Es gracias a la prensa que estamos conversando todo esto, aunque algunos digan que es información añeja. Lo que pasa es que las informaciones, habitualmente cuando tú dices que la información es añeja, es porque no te interesa ver el pasado. Y cuando tú entras a no querer ver el pasado, obviamente es porque no te interesa que vean tú
pasado o algo que te pueda involucrar en algo. El pasado nos sirve para no cometer los errores. Este programa que hace Tonka, no cabe duda que nos permite retrotraernos a una época para que no se cometan los mismos errores. Una persona que te dice, eso ya se zanjó. A ver, perdón, ¿qué se zanjó? Dígame, en términos judiciales. Entonces, obviamente, va a tener que, efectivamente, la justicia decir, ¿se zanjó o no se zanjó? Pero ¿sabes dónde está el problema más profundo? El problema es ético-moral. Y la gente ya entiende lo que es ético-moral. Y ese es el empoderamiento del Chile actual. El Chile actual sabe, efectivamente, lo que es ético-moral. Y sabe, efectivamente, que no va a aceptar nunca más en Chile situaciones como ya se siguen viviendo. Por eso la historia es tan importante. Entonces el negacionismo histórico le hace mucho daño a nuestro país, mucho daño. Por eso es que alguien puede decir, por ejemplo, yo no estuve en Colonia de Dignidad, yo no sabía, pero es distinto decir otra cosa, decir, miren, sabe, efectivamente yo estuve ahí, tenía algunos antecedentes, no pensé que era tan profundo, o entregar los antecedentes. Si ¿dónde está el problema de caminar con la cabeza en alto, de acuerdo, toda la vida? La vida es demasiado corta. Y yo sinceramente creo que hay personas en nuestro país que todavía creen que están por sobre el resto, de acuerdo, y se desapegan de la realidad y pautean ellos una realidad. Y lamentablemente esa realidad se está quebrando el techo sobre sus cabezas. Lo conocimos como un exabrupto en su momento. Lo conocemos como un exabrupto en su momento y la primera dama pidió disculpas al respecto, pero el exabrupto dijo, vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Es bastante elocuente y muy gráfico también esa declaración al calor del momento. Pero además esto invita a una conversación amplia donde no necesariamente lo legal es legítimo, no necesariamente lo legal es ético, puede estar reñido con la ética. Amaro, tú dices algo clave. Una de las cosas más importantes que nosotros hemos planteado desde la academia y fundamentalmente desde el mundo humanista, ¿de acuerdo? Que todo se valoriza a la luz de la curva de oferta y demanda, ¿de acuerdo? De que hay dinero o no hay dinero. ¿Y dónde queda la persona humana? ¿Dónde queda el dolor humano? ¿Dónde queda el hambre? ¿Dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda la fraternidad? ¿Dónde queda la valoración del ser humano como ser humano? Ahí está el punto. Yo con esto no estoy diciendo que todas las personas que tengan una cantidad, es decir, que tengan poder, lo están haciendo mal. Al revés, yo creo que hay mucha gente que quiere efectivamente caminar, ¿de acuerdo?, a un mundo, a un país que tenga más valores, que se sustente sobre la dignidad de la persona humana. Marcial. Pero pareciera que hay un grupo potente y fuerte que está remando en contra y no deja. Pero sabes que a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Yo creo en este país y hay que seguir avanzando. Y esto que ustedes están haciendo en este programa ahora es fundamental. Y por favor, no corten el hilo. Lamentablemente el programa va a tener su término, así escuché. Pero no corten el hilo, porque es fundamental seguir avanzando en esta dimensión. Y, perdona, Tonka, economistas en todos los programas, hablando cosas que de la inflación, en fin, hasta mi hija, de acuerdo, la menor, sabe perfectamente que esa es la medianía de inflación en la OSD, porque ya se la pasaron en el colegio. Es decir, por favor, es decir, aquí a nadie ya le van a vender algo en un mundo globalizado. Es otro el tema importante, son los valores, es la integridad de la persona humana, como persona humana. Es lo único valioso que dejamos a la historia. Y nosotros los historiadores nos estamos encargando hoy día, por lo menos los que nos dedicamos a estos temas, las problemáticas del poder, de acuerdo, a colocar obviamente a esas personas en el lugar que corresponde, en el momento que corresponde en la biografía de cada una de sus historias. Bueno, hacía recuerdo del pasado, pero en el presente, llevándolo a un tema súper contingente. Hoy día hablábamos de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica con respecto al tema del gas.
y las 3 empresas de este servicio básico que llegan a tener ganancias de hasta un 50% en sus utilidades, lo comentaba hoy día un diputado, y frente a la realidad que tenemos hoy en día, frente a la pandemia, cómo ha golpeado a tantos, estamos hablando de IFE, estamos hablando ahora de un cuarto retiro, y frente a eso y tomando tus palabras, uno de verdad no entiende cómo es posible que con un servicio básico así se lucre desde un 30 a un 50% de ganancias de utilidades, cuando son las personas más humildes las que justamente utilizan un cilindro de gas que ha subido en este último tiempo de una manera importante, Marcial, para llevarlo a un tema súper concreto, las palabras que tú estás diciendo para llevarlo a lo más cotidiano. Totalmente. Mira, Tonka, la gente que me está escuchando y me está viendo, por favor, ¿no se siente abusada? Claro que se siente abusada. Yo me siento abusado, ¿de acuerdo? Pero ¿sabes lo que yo digo? Que desde ese abuso yo nazco y crezco, porque quiero mi país. Entonces yo creo que este tipo de situaciones que pasan con el gas, la colusión de los pollos, que la colusión del gas, no nos podemos acostumbrar. Uno no se puede acostumbrar a que a uno lo abusen. Uno tiene que ser capaz de poder caminar con la frente en alto y saber que todos los días en la mañana el 80% de las personas como yo que andamos de a pie, nos subimos a los medios de locomoción para poder cumplir nuestro horario de trabajo con un país que tiene una media bajo los 500.000 pesos. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hace uno con 500.000 pesos? Todo ha subido, Tonka. Y que me vengan a decir ahora lo del gas, mira, sinceramente, los chilenos tenemos tenemos el cuero duro, pero sinceramente esto que pasó que se va a conmemorar el 18 de octubre, ahora hay que entenderlo. La gente sale a la calle y con una cacerola porque tiene hambre, por eso toca, porque el hambre existe. Y el hambre falta comida, por favor entiendan. Marcial. Uno vive, yo vivo fuera de Santiago, yo veo y voy a trabajar y vemos gente humilde. Hay mucha gente que hoy día pasa hambre en nuestro país. Yo no necesito mirar escenas del extranjero. Por favor, es eso, esa es la realidad. Entonces, cuando a mí me hablan de un porcentaje del 10%, o que me hablan de una colusión, yo sinceramente creo hay mucho que hacer. Y ese poder tiene que cambiar. Estamos de regreso en Bienvenidos. Gracias a nuestros invitados por la espera. Acabamos de escuchar entonces a la directora anticorrupción de la Fiscalía Nacional, y confirma entonces que se abre la investigación penal por la minera Dominga a cargo del fiscal que lleva la causa de derechos humanos contra el presidente de la República. En vista de este nuevo antecedente, diputado Andrés Celis, ¿usted cree entonces en nuevos antecedentes que permitirían constituir una acusación constitucional para el presidente de la República? Hola, mira, lo que pasa es que yo me alegro que se haya iniciado oficio esta investigación, que también investigue el Servicio de Impuestos Internos, pero hay que hacer una distinción. Si estos nuevos antecedentes dicen relación con hechos ocurridos en el primer periodo del presidente Piñera, yo como diputado no podría tener ese elemento para aprobar una acusación constitucional, porque las acusaciones constitucionales son respecto al actual periodo. Entonces, si de la investigación de la Fiscalía nace un hecho grave, nuevo, que haya sucedido durante el periodo actual del presidente de la República, por cierto que yo no lo puedo descartar, pero más allá de eso, yo espero que el presidente de la República, ya que se oficializó esta investigación de oficio, anuncie la suspensión de cualquier gestión, de cualquier trámite que diga relación con Dominga. Diputado, disculpe la interrupción, pero incluso se deslizó en esta vocería de parte de la Fiscalía el hecho de que se anuló Barrancones y se sugirió que sería efectivamente por Dominga. Y sabemos que el presidente no ha protegido dicha zona, obediente en ese alcance a lo que estipulaba la cláusula. ¿No le parece suficiente como para, por lo menos, considerar esa acusación? A ver, a mí me parece grave, me parece delicado. El sentimiento que tengo es de molestia por los antecedentes que hoy día se conocen. Pero te reitero, si son exclusivamente concentrados al primer periodo del presidente Piñera, a uno se le hace difícil aprobar una acusación constitucional, porque desde el punto de vista constitucional tiene que ser en el último periodo. Pero para contestarte aún con más precisión, pero si se acredita
que esta cláusula que se dejaba sin efecto si se declaraba reserva natural. Si el presidente de la República en su último periodo, si decretaba reserva natural, esta condición quedaba sin efecto y la familia del presidente tendría que restituir ese dinero. Por cierto, que ahí aparece un antecedente nuevo, grave, delicado, fundado, que a mí a lo menos me hace reflexionar el aprobar y votar a favor de una acusación constitucional. Senador Girardi, ¿por qué la Fiscalía o qué le parece a usted, además, a que no haya sido una línea investigativa este contrato que se establece en Islas Vírgenes? Bueno, yo creo que primero es lo que tenemos que señalar, que es muy lamentable y muy doloroso para un país que está siendo observado por todo el planeta hoy día. Esto está en todas las noticias, en todos los portales, de que tal vez la primera vez que un presidente elegido democráticamente en Chile está sometido a una investigación de este tipo. Y yo creo que eso es de extrema gravedad y por eso creo que es muy importante que esto se aclare. Ahora, respecto a lo que esto señala, es evidente que aquí hay situaciones que son incomprensibles. Yo mismo, por oponerme a Dominga en los años 2017, cuando se logró rechazar este proyecto, fuimos muy duramente criticados porque señalábamos que había lobby, que habían presiones políticas y presión económica. Quiero recordar que Wagner, su secretario del primer gobierno del presidente Piñera, fue formalizado por este caso, por tráfico de influencia para apoyar a Dominga. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo creo que son importantes que se adjuntan luego de este proceso de venta en Islas Vírgenes, del cual no tenía aparentemente conocimiento la Fiscalía y que hoy día los tiene? Es que hay una cláusula justamente de $9 millones que se debían pagar a condición de dos condiciones que señala la cláusula. Una es que no se estableciera una zona de exclusión y la segunda, que no hubiera un parque o una reserva. Esos son los hechos. Así es. Ahora, ¿por qué esto sí es grave? Porque en el año 2018, en febrero del año 2018, a petición nuestra y de Oceana, al Comité de Ministros, nosotros le pedimos que declarara un área marina protegida, una reserva. Y el Comité de Ministros, que es una instancia legal, en el año 2018, en febrero, declara esta zona o esta área marina protegida. La establece, y eso días después, en marzo, llega el presidente Piñera y nunca se firma el decreto para establecer justamente el área marina protegida que nosotros habíamos solicitado y que el Consejo de Ministros había establecido. Entonces es evidente que aquí, por distintas razones, que no se estableció justamente esta área marina protegida, que era justamente lo que el contrato del año 2010 senador, que tengo que interrumpirlo brevemente porque tenemos un compromiso con nuestros auspiciadores. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero le quiero dejar planteada una pregunta al diputado Celis como abogado. Se va a investigar un delito de cohecho, soborno y también eventuales delitos tributarios. ¿Podría el presidente de la República terminar tras las rejas? Le dejo planteada esa pregunta. Vamos a la pausa y volvemos. Y volvemos con una noticia que ya es historia en la historia de Chile. Por primera vez, un presidente en ejercicio será investigado por cohecho, soborno, delitos tributarios. ¿Cuáles son las penas que arriesga? ¿Podría eventualmente incluso terminar en la cárcel? Se lo preguntamos al diputado Andrés Celis, que también es abogado. No está en esos momentos, sí, bueno... vamos entonces con las declaraciones que queremos rescatar para compartir, para luego ir con el senador Girardi. El país se ha conmocionado con las revelaciones de los llamados Pandora Papers, donde aparece con claridad que un pago a los hijos del presidente de la República se condicionó a que éste no ejerciese sus atribuciones en materia de protección ambiental del país. Eso es completamente inaceptable. Tampoco nadie puede creer de que el presidente no tuvo conocimiento de esta negociación entre sus hijos y su mejor amigo y, por lo tanto, a mi juicio, el señor Piñera se ha inhabilitado moralmente para ejercer el cargo. Independientemente de eso, aquí también se configuran ilícitos penales y, por lo tanto, he interpuesto la querella correspondiente por el delito de negociación incompatible, independientemente que más adelante se pueda reconfigurar también a otras figuras penales como cohecho pasivo. Con esto, el séptimo juzgado de garantía, al admitirlo a trámite, obliga a que Fiscalía comience la investigación correspondiente y eso creo que es algo que puede dar tranquilidad de que esta investigación no quedará entregada solamente a la voluntad del ente persecutor, que desgraciadamente
no ha cumplido con su rol en forma cabal en los casos donde está involucrado el poder político o el poder económico. Bueno, ahí lo tenemos, las palabras de Luis Mariano Rendón. Hay que dejar en claro para la audiencia de que son carriles distintos. También noticia, porque esa querella ha sido admitida, pero es por negociación incompatible. Ahora, ¿cuán difícil es el escenario? ¿Cómo se le presenta al presidente? ¿O es esto todo solamente pirotecnia y algo testimonial? Por favor, Guido Girardi, cuéntanos al respecto. Bueno, yo creo que hemos insistido, esto es gravísimo, es primera vez que ocurre frente a un presidente elegido democráticamente. Y a mí lo que me parece es que, planteando primero que uno siempre debe considerar la presunción de inocencia, pero es absolutamente complejo y grave para la imagen del país. Ahora, ¿qué es lo que a mí me parece que es relevante? Este proceso de Dominga ha tenido no solamente este hecho irregular. Quiero recordar que Dominga fue rechazado por la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental de Coquimbo en el año 2017, y en este gobierno nuevamente se volvió a autorizar en un proceso que es absolutamente fraudulento. Y aquí está en riesgo uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. Es una reserva donde están pingüinos de Humboldt, que el 80% de la población mundial está ahí. Hay ballenas, hay delfines, es un ecosistema único, valioso, es un patrimonio natural. Chile no tiene un Machu Picchu, pero tiene estos lugares maravillosos. Yo siempre me pregunto si los peruanos estarían dispuestos a destruir Machu Picchu para favorecer los intereses de un señor que es Penta, que ya es lo suficientemente rico, que además hace un puerto que tenía otra alternativa, que tenía la alternativa de Huasco, tenía la alternativa de Coquimbo, pero para maximizar su rentabilidad y su negocio están dispuestos a sacrificar uno de los ecosistemas más maravillosos. Entonces nosotros presentamos un recurso de protección en septiembre de este año para revertir esta situación, pero sabes que yo creo que esto todavía tiene una situación que a mí me gustaría plantearla, y es un llamado que yo le hago al presidente. Nos quedan 30 segundos, senador, para que lo tenga en mente. Yo el planteamiento es el siguiente: yo creo que aquí a mí lo que me importa es Dominga. Me importa ese ecosistema maravilloso, y yo le quiero hacer el llamado al presidente a que él entierre Dominga antes que Dominga lo entierre a él. Perfecto, nos quedamos con esas palabras. Porque estamos a punto de quedar segundos. Y no queremos cortarlo al aire porque... Pero termine usted la frase. No, solo eso. Yo le pido al presidente que él entierre a Dominga antes que Dominga lo entierre a él. Perfecto. Y que declare aquello por lo cual justamente aparentemente se condicionó y que nunca se hizo y que se aprobó por el Consejo de Ministros en el año 2018, que es declarar el área marina protegida y salvar para la humanidad del aire, ese ecosistema marino. Le agradecemos. Que tenga usted un buen fin de semana. Gracias, senador. Una cosa, antes de irnos, Cristian Pino, va a hablar el presidente de La Moneda. No hay claridad todavía, a lo mejor el vocero da alguna declaración. Perfecto, nos quedamos con eso porque la noticia se va ahora al departamento de prensa. Así es, que tenga un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias, Cristian. Gracias.